Sí, entonces voy a hacer un ejercicio, que va a ser este de aquí, muy sencillito. Sí, para que veáis cómo se pueden aplicar todas estas fórmulas. Bien, entonces, este, si os acordáis, es el circuito que analizamos en el último vídeo, si mal no recuerdo. ¿Vale? Entonces, incluso es mejor que si no os queda algo a nivel de concepto teórico muy claro, que veáis ese vídeo y volváis a este para ya analizar numéricamente qué está pasando. Sí, entonces, voy a analizarlo de manera que tenemos en cuenta que no ha pasado ni un segundo, o sea, vamos a analizarlo desde el segundo cero y cuando pasen, voy a poner 5 milisegundos, no, voy a poner 10 milisegundos, sí, 10 milisegundos, cambie al otro, que el switch, esta parte de aquí, cambie a B, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué nos tenemos que centrar? En nuestra primera parte del circuito. Sí, entonces, primero de todo, yo lo que hago es revisar cómo está el switch. ¿El switch cómo está? Pues conectado a. Si está conectado a, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que la corriente hará lo siguiente. Aquí, vale. Irá por aquí, se encontrará el capacitador, dirá la que tal, pues estamos, y luego puede hacer dos cosas. Volver por aquí, o a lo mejor a alguno le ha pasado que mientras intenta resolver esto dice, vale, pero la corriente puede ir por este lado, tal, puede subir por aquí y tal. Claro, pero o la corriente también podría ir por aquí. Es decir, como que a lo mejor este punto de aquí nos queda muy claro, ¿no? Yo lo que hago cuando veo que la corriente se encuentra un nodo donde puede ir por varios lados, yo lo que digo es, vale, voy a mirar el otro nodo, a ver qué pasa. El otro nodo, en este caso, tiene esta parte del circuito abierto. No podrá ir nunca por ahí, porque la corriente es lista, le han metido, el peso le ha metido un chip y ahora es lista, ¿no? Hostia, que he dicho. Bueno, la corriente es lista y digamos que en esta posición ya puede ver el futuro del circuito. Y de hecho, vale, aquí el circuito está abierto. ¿Yo para qué coño quiero ir por aquí? Entonces directamente toma esa salida y por aquí no va. Sí, entonces voy a borrar todo esto y ya yo lo que hago para tener hiper claro para saberlo en qué circuito estoy trabajando es hacer así. Sí, me hago un círculo o me marco de alguna forma el circuito que voy a hacer para trabajar en la primera parte. ¿Sí? Entonces, una vez que ya lo tengo marcado, vamos a, vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? De 0 milisegundos a 10 milisegundos. Sí, vamos a poner que queremos saber el voltaje, queremos saber las gráficas del voltaje del capacitador y la intensidad del capacitador, ¿no? Ay, del condensador, perdón. Entonces, ¿cómo se hace esto? Opa, esto se va aquí, que van a ser nuestras preguntas iniciales. Signo de interrogación y signo de interrogación. Sí, entonces, primero de todo hay que calcular el equivalente de Thevenin. Yo aquí no me voy a meter a explicarlo porque el vídeo no es de eso. El vídeo es sobre cómo funciona un capacitador a nivel numérico. Entonces, yo aquí lo voy a hacer rápido. Es cierto que voy a explicar un poquito los pasos, ¿no? Entonces, uno, equivalente de Thevenin. Voy a cortar con TH. Sí, entonces, el equivalente de Thevenin dice que cualquier circuito, por complejo que sea, se puede reducir a esto. Y VTH, donde RL va a ser el punto donde queremos medir el voltaje y RTH va a ser la resistencia equivalente. Y VTH va a ser el voltaje que pasan entre RL. Creo que lo he dicho bien. Sí. Entonces, en nuestro caso, ¿qué queremos saber? Bueno, queremos saber el voltaje que sufre el capacitador y el condensador para saber a qué voltaje se pondrá pasado un gran periodo de tiempo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es redibujarme el circuito para hacer el equivalente de Thevenin. Porque primero de todo necesitamos saber
necesitamos saber, ¿cómo se dice? Sí, no me sale. La resistencia equivalente, sí, perdón. La resistencia de Thevenin, sí, entonces. Resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? Bien, pues dibujas el circuito de nuevo. Esto eran 100 ohmios. Y cuando te encuentres el elemento que quieres trabajar con, en este caso con nuestro condensador, simplemente vas a poner A y B, que van a ser nuestros puntos de referencia. Para calcular la resistencia de Thevenin hay que ver la resistencia que percibe el condensador entre los nodos, entre los puntos A y B. Y cuando nos encontramos con una fuente de corriente, una pila, por ejemplo, tenemos simplemente que hacer un cortocircuito. Por lo tanto, esto se va fuera y se convertirá en el resto del cable, ¿vale? Voy a hacerlo así. Y entonces ahora nosotros, para calcular la resistencia de Thevenin, simplemente hay que ver qué resistencia hay entre A y B. Y en este caso son 100 ohmios. Por lo tanto, resistencia de Thevenin igual a 100 ohmios. Sí, perfecto. Ahora queremos ver el voltaje que va a sufrir, en este caso, el condensador. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace un poco de manera similar. Volvemos a escribir el circuito. Estos son 100 ohmios. Y vamos a poner A y vamos a poner B. Opa. ¿Vale? Porque aquí iría nuestro condensador, pero como queremos ver lo que percibe, pues no lo ponemos y simplemente aquí lo que hacemos cuando ponemos A y B es como coger un voltímetro y ver el voltaje que hay en cada lado. Y entonces eso es lo que percibe el condensador. Sí, entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta, pero nosotros cuando intentamos medir el voltaje aquí entre A y B, tenemos que tener en cuenta que es un circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Que es como si el circuito no hay cable, ¿no? Entonces, si la intensidad va por aquí, va a decir, aquí no hay cable, ¿qué coño hago? Pues no paso. Si no hay cable, no paso. Por lo tanto, no hay cable, no pasa la caída de tensión en la resistencia de 100 ohmios es de 100 por 0 amperios pasan, 0 caída de tensión. Por lo tanto, si esta pila era de 5 voltios y nosotros aquí decimos que hay 0 voltios porque estamos poniendo masa, sabemos que en el punto A va a haber 5 voltios. ¿Por qué? Porque aquí hay 5 voltios seguro, aquí la caída de tensión es 0, por lo tanto aquí la otra caída de tensión va a ser de 5 voltios. Y luego aquí hemos dicho que es 0, por lo tanto 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es A menos B, o sea, el voltaje de A menos el voltaje de menos B, por ende es 5 menos 0, que esto iguala a 5 voltios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos encontrado el voltaje que percibe nuestro condensador. ¿Sí? Entonces tenemos VTH, RTH y ya está. Entonces, ¿qué toca ahora? Calcular tau. Tercer paso. Calcular tau. ¿Vale? Esto es tau, esto es letra griega. ¿De dónde sale? No lo sé, solo sé que es griego. Fin. Vale, entonces, ¿cómo se calcula tau? Bueno, calcular tau se calcula. No, pi, no, tau. Bueno, es la resistencia que hemos calculado antes, la resistencia de Thevenin, esta de aquí, por el capacitador. Siendo entonces tau igualará a 100 ohmios partido multiplicado por 200 microfarads. Sí, truquito. He dicho micro, creo que son nano. Sí, son nano. Nano equivale a 10 a la menos 6, ¿vale? Por lo tanto, tau equivale a 100 por
200 por 10 a la menos 6. A ver si esto me saca el autocompletar. Y... Hola. A ver. Sí. Y estos serán 0,02 segundos o 2 milisegundos, que es más fácil de entender. Creo que no son 0,2 milisegundos, ¿no? Pues me va a hacer sacar la calculadora. Ay. Madre mía, qué buen ejemplo estoy dando. 0,2 por... No, 100 por 200 por 10 a la menos 6. Vale, eran 20. Ya decía yo. Mm, mm, mm. 20. Adiós, ¿cómo vamos? 20 milisegundos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todo, ¿no? Porque ¿qué nos pedía la fórmula del voltaje? Bueno, la fórmula del voltaje decía que necesitamos V0, que como es el principio del circuito y en el enunciado no pone que haya estado funcionando, podemos dejarlo como V0 va a ser 0. ¿Sí? Porque justo estamos empezando, justo el circuito empieza a funcionar. Sí, entonces después, V final. V final es el voltaje el cual va a llegar nuestro condensador al final, el voltaje que percibe en sus puntas. Sí, si volvemos a revisar el ejercicio, el voltaje que percibe en sus puntas hemos dicho que era de 5 voltios. Luego, ¿qué más? VO, que ya lo hemos calculado. 1 menos E son constantes, menos T es nuestra variable, y luego tau. ¿Qué tau? Está calculado. Tau en este caso son 20 milisegundos. Sí, entonces ya podemos empezar a construir nuestras ecuaciones. Por lo tanto, el voltaje que va a almacenar nuestro condensador vendrá definido por V0. Bueno, voy a poner toda la fórmula y luego voy a sustituir. V0 más V final menos V0 multiplicado por 1 menos E elevado a menos T partido tau. Los pi es tau, importante. Y ahora sí, VC dt, voy a ponerlo en azul esto, que me gusta más. Igual a V0 hemos dicho que era 0, más 5 menos 0 por 1 E menos T, y esto voy a poner directamente que son 0,02 segundos. 0,02 segundos. Sí. Vale, pues he dibujado la gráfica y he puesto los puntos más importantes, que normalmente en exámenes o en pruebas de este tipo suele ser el voltaje nada más empezar. En este caso nuestro voltaje es 0. El voltaje en tau, hemos definido que tau era de 0,02 segundos, por lo tanto es 3,16 voltios. Y luego en 5 tau. En 5 tau se da por hecho que el voltaje está prácticamente cargado. Si os fijáis, esta gráfica tiende a 5 y el voltaje en 5 tau es 4,96, que prácticamente es 5. Entonces, por eso se dice que normalmente se dice que 5 tau equivale a que el condensador ha llegado a su máxima carga. Sí, entonces suele ser un punto importante, pero podréis pensar rápidamente que 5 tau es el V final, el voltaje final que llegará al capacitador. Sí, entonces, esta sería su gráfica de voltaje. Ahora vamos a la de intensidad. Sí, entonces la de la intensidad era similar, ¿no? Era I dt en el capacisador igualaba. Pero voy a borrar. Y 0 por... Epa. Y 0 por... Aquí no hay 1. E elevado a menos t partido de tau. Aquí todo es igual. Y alguno se puede preguntar, vale, ¿cuál es el voltaje I0, no?
¿Cómo se calcula I0? Bueno, pues muy sencillo. Hemos calculado un voltaje de Zeppelin, que es el que se percibía en el condensador. Hemos calculado también una resistencia equivalente. Llámelo loco, pero si tenemos voltaje y resistencia, una ley llamada Ohm, una ley que un tío creo que se llama Ohm, pues nos dice la intensidad, ¿no? Por lo tanto, I0 igual a VTH partido RTH. Por lo tanto, I0 igual a 5 entre 100 y por ende, nos queda que es 0,05 amperios. Sí, por lo tanto, I igual a 0,05 por E elevado al menos T partido 0,02. Y voy a hacer lo mismo. Vale, pues ya he hecho la gráfica y como podéis ver, al principio de todo el circuito, bueno, pues pasa una corriente de 0,05 amperios porque el condensador está descargado. Pero a medida que el condensador se va cargando, si os acordáis del primer vídeo, no os hablar del primer vídeo, cuando el condensador se carga y tú intentas pegar un puñetazo, emulando que fuera una esponja, como que te cuesta, ¿no? Entonces, digamos que le pasa algo parecido a a la esponja, a la corriente, ¿no? Que cuanto está más cargado el condensador, le cuesta más pasar y poco a poco pasa menos corriente por el circuito, ¿no? En cero pasa 0,05 amperios, que es lo máximo que puede pasar, pero en 0,02 segundos, es decir, en tau, empieza a pasar menos. ¿Sí? Empieza a pasar 0,018 amperios. Y luego al final, cuando equivale a 5 tau, que es lo mismo que en el voltaje, podemos concluir que a partir de 5 tau va a seguir bajando, pero muy poquito a poco, y ya tiende a cero, ¿no? Entonces esto sería el voltaje el voltaje, la intensidad en esta primera parte del circuito.